Muy buenas tardes, bienvenidos al grupo número 3 de los estudiantes de normas internacionales de información financiera de las MIS para las pymes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, dirigida por el licenciado Byron Virgilio Knight. El grupo está integrado por su expositora Erika Velázquez, el maestrando Juan Jerónimo Hernández. Tenemos a bien presentar las secciones de las MIS para las pymes en los temas de instrumentos financieros básicos de la sección 11, instrumentos de temas relacionados con la información financiera de otros instrumentos, en la sección 12, activos intangibles distintos a la plusvalía, sección 2.18, pasivos y instrumentos, sección 22, a cargo del compañero maestro Juan Jerónimo. La sección 11 y la sección 12 de la MIS para las pymes, instrumentos financieros y otros temas relacionados, tienen su alcance en la sección 11 y la sección 12 de otros temas relacionados con instrumentos financieros. Conjuntamente tratan sobre el reconocimiento, la baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, del activo financiero o del pasivo financiero. La sección 11 será aplicado a todos los instrumentos básicos y aplicable a todas las entidades. Como introducción, un instrumento financiero sabemos que es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad o de un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de obra. La sección 11 requiere un modelo del costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos, excepto el de convertibles y acciones ordinarias o preferentes según la opción de venta en el que cotiza en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir en otro caso con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. Tales como el efectivo, depósitos a la vista, obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, cuentas pagarés, préstamos por cobrar y por pagar, bonos e instrumentos de deuda similares, inversiones o acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción a la venta y los compromisos de recibir un préstamo, si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto efectivo. Y en el caso del pasivo, todo lo por pagar. En el reconocimiento inicial del activo y del pasivo financiero, una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convertirá en una parte de las condiciones contractuales de un instrumento. La medición inicial, al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo todos los costos de transacción, excepto la medición inicial de los activos y pasivos financieros con que se miden posteriormente al valor razonable con que sea el resultado, excepto si el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación para la entidad para un pasivo financiero o la contraparte para un activo financiero del acuerdo. En su medición posterior, al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los compromisos para recibir un préstamo se cumplirán bajo las condiciones del párrafo 11.8 y se medirán al costo, que en ocasiones es cero, menos el deterioro del valor. El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de los siguientes importes. El importe que mide el reconocimiento inicial del activo del pasivo financiero, menos los reembolsos del principal, menos la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe o el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, menos el caso de los activos financieros cuando se reduce o se reconozca directamente o mediante el uso de una cuenta correctora el valor por el deterioro del valor o la incobrabilidad. El método del interés efectivo es el método del cálculo del costo amortizado de un activo o de un pasivo y se distribuye dentro del ingreso por el interés o el gasto por el interés a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva
es la tasa del descuento que iguala exactamente los flujos de efectivos futuros por pagos o cobros estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, o cuando se adecua a un periodo corto con el importe en libros del activo financiero o del pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros en el activo financiero o en el pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, según el método del interés efectivo. El costo amortizado y el método del interés es dentro de un activo financiero o de un pasivo financiero, es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar a futuros, ya sea los pagos o descontando la tasa del interés efectivo. El gasto por intereses en un periodo es igual al importe en libros de un pasivo o de un activo financiero al principio de un periodo multiplicando la tasa de interés efectiva por el periodo. Al calcular la tasa efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento, por ejemplo, los pagos anticipados o opciones de compra o similares, las pérdidas crediticias que sean reconocidas en las que haya incurrido, pero no tendrá en cuenta las posibles pérdidas crediticias futuras en las que no se hayan incurrido aún todavía. En el reconocimiento, al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor del activo financiero. De existir la evidencia objetiva, se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en el resultado. Todas esas dificultades que el emisor esté obligado, las infracciones dentro del contrato, las probabilidades que el deudor tenga una quiebra u otro tipo de renegociación o otros cambios significativos en el entorno tecnológico del mercado. Dentro de su medición, para un activo financiero será medido al costo amortizado. La pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros de un activo y el valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados, descontados, utilizados en la tasa de interés efectivo original del activo. Para un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la menor estimación de la entidad recibida por el activo si se vende a la fecha sobre el que se informa. La reversión. Si en periodos posteriores el importe de la pérdida por deterioro de valor disminuye y de la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del periodo, la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directa o mediante un ajuste o una cuenta correctora, y esta se reconocerá en el resultado. El valor razonable de una entidad se utilizará en la jerarquía siguiente, estimando el valor razonable de un activo. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un mercado activo. Cuando no existan precios cotizados dentro del precio de un acuerdo de venta vinculante que proporcione la evidencia del valor razonable, la entidad puede mostrar que el último precio no es un buen estimador del valor razonable y se ajusta a dicho precio. Si hay un mercado de activo para el activo que estime el valor razonable, utilizando la técnica de la valoración. ¿Y qué es la técnica de valoración? Incluyendo el uso de las transacciones del mercado reciente para un activo idéntico entre las partes interesadas debidamente informado, y el objeto a utilizar estas técnicas es establecer cuál ha sido a la fecha la medición del precio de una transacción, y se espera que una técnica de valoración llegue a una estimación de un valor razonable si se refleja razonablemente el precio que podría esperar en el mercado y fijarlo al activo. Y si las variables utilizadas para la técnica de valoración presentan de forma razonable las expectativas del mercado y si miden factores de rentabilidad y riesgo inherentes al activo. En un mercado no activo, cuando no hay un precio de cotización
del mercado activo, se puede medir con fiabilidad si la variante en el rasgo de estimaciones del valor razonable no es significativa para el activo, o las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonables y utilizadas en la estimación del valor razonable. Si las medidas del valor razonable ya no están disponibles en un mercado activo para medir el valor razonable, su importe en libros en la última fecha de medición será su nuevo costo, por lo que medirá al costo menor menos el deterioro del valor, hasta que se encuentre disponible una medida fiable para el valor razonable. La baja en cuentas. Expiren o se liquiden los derechos. Esto es cuando los derechos contractuales sobre el flujo de efectivo del activo financiero extingan. Las entidades o bien las entidades transfieren sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de la propiedad del activo financiero. La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativas, ha transferido el control del activo a otra parte y éste tenga la capacidad de practicar o de la práctica de venderlos, dará de baja en cuenta el activo y lo reconocerá por separado cualquier otro derecho que tenga aún conservando o creado sin la transferencia. La baja en cuentas de un pasivo financiero. Una entidad solo dará de baja en cuenta un pasivo financiero cuando se haya extinguido. Esto es cuando la obligación específica del contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. Si un prestamista y un prestatario intercambian instrumentos financieros con condiciones diferentes, contabilizará la transacción como una cancelación del pasivo original y este vendrá y reconocerá otro nuevo. Cualquier modificación a las condiciones de un pasivo financiero contabilizará una cancelación de pasivos financieros original y reconocerá uno nuevo. Cualquier diferencia de los importes del libro del pasivo financiero cancelado o transferencia será reconocido en los resultados del periodo. La información a revelar. Las bases de la información a revelar de las mediciones utilizadas para los instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. En el estado de situación financiera, las categorías de los activos financieros y los medidos al valor razonable con cambios en el resultado. Los activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado y los activos financieros con instrumentos de patrimonio medidos al costo menos el deterioro del valor y los pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en el resultado, también aquellos medidos al costo amortizado y los compromisos de préstamo medidos al costo menos el deterioro serán información a revelar. La baja en cuenta. La naturaleza de los activos será para baja en cuentas. La naturaleza de los riesgos será tomado y ventajas inherentes a la propiedad serán tomadas para dar una baja en cuentas de la entidad cuando ésta continúe expuesta. El importe en libros de los activos o de cualquier pasivo asociados a la entidad que continúe reconociendo. También se revelará las garantías, las garantías que estén en los importes en libros de los activos financieros ignorados como garantías y los plazos y condiciones relacionados con la comparación. También se revelará el cumplimiento y otras infracciones del préstamo por pagar, todas las infracciones cometidas, el importe en los libros de los préstamos por pagar relacionados a la fecha de la prestación. Las partidas de ingresos, gastos y ganancias o de pérdidas también serán reveladas. En la sección 12 habla sobre su alcance, que en las entidades con instrumentos financieros básicos de la sección 11 que consideran la sección 12, a fin de asegurarse que estén exentas de la aplicación. Los instrumentos financieros complejos que abarca esta sección son las opciones, los contratos a futuro, los forward, los swaps y los instrumentos de cobertura. También la elección de las políticas contables que va a utilizar una entidad según el requerimiento de la sección 11 y 12 o bien los requerimientos del reconocimiento de la medición de la NIP 39. El alcance se aplicará para todos los instrumentos
excepto para los instrumentos básicos tratados en la sección 11, para los de subsidiarias asociados y negocios conjuntos contabilizados en la sección 9, inversiones asociadas según la sección 14, las inversiones de negocios conjuntos, la sección 15 trata, los derechos y obligaciones definidos según la sección 28 y los derechos procedentes de contratos de seguros, a menos que el contrato pudiera dar lugar a una pérdida como consecuencia de condiciones contractuales con que en relación a cambios en riesgos asegurados, como a las tasas de cambio de moneda extranjera y cumplimiento por parte de una de las contrapartes. El alcance de esta también se aplicará para los instrumentos financieros, excepto para los instrumentos financieros que cumplan con la definición de patrimonio de la entidad, excluyéndolos de la sección 22, pasivos de patrimonio. Los arrendamientos dentro del alcance de la sección 20, los contratos por contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios definidos en la sección 19, instrumentos financieros, contratos y obligaciones con pagos basados en acciones y los activos que se reembolsen contabilizados de acuerdo a la sección 22, provisiones y contingencias. El reconocimiento inicial de los activos y pasivos solo se reconocerán cuando se convierta en una de las partes de las condiciones contractuales de los instrumentos. La medición inicial se medirá por su valor razonable, que normalmente es el precio de la transacción. La medición posterior al finalizar de cada periodo en el que se informa será reconocido al valor razonable. Los cambios del valor razonable serán reconocidos dentro del resultado. El cambio del valor razonable en una relación de coberturas deberán reconocerse en el otro resultado integral. Los instrumentos de patrimonio sin cotización pública cuyo valor razonable no puedan medirse con fiabilidad se medirán al costo menos el deterioro de valor o a su valor razonable en la última fecha que se midió. Su valor razonable en una entidad aplicará su valor razonable en los párrafos 11.27 y 11.32. El valor razonable de un pasivo financiero a pagar no podrá ser medido menor que el importe a pagar en su cancelación, descontando desde la primera fecha en que fue requerido el pago. No incurrirá los costos de transacción en las que la medición inicial de activos y pasivos financieros se refiere al pago de un activo o se financia una tasa de interés distinta a la del mercado y se medirá el activo al valor presente de los pagos futuros descontando una tasa de interés de mercado. Deterioro del valor del instrumento financiero medidos al costo amortizado. Esta se aplicará sobre la guía de deterioro de valor de los párrafos 11.21 y 11.26. La baja en cuenta de un activo o pasivo financiero. Una entidad aplicará los requerimientos del párrafo 11.33 al 11.38. La contabilidad de coberturas. Esta será aplicada a las entidades designadas y documentará las relacionadas de cobertura. Que los instrumentos de cobertura sean altamente efectivos al compensarlo en riesgo cubierto designado. La contabilidad de cobertura reconoce en el resultado al mismo tiempo las ganancias o pérdidas en el instrumento de cobertura en la partida cubierta. El riesgo de las coberturas permitidas. Entre los riesgos está la tasa de interés del instrumento medido a su costo amortizado, el cambio de la moneda extranjera o de la tasa de interés en un compromiso firme, o bien el precio de una materia prima cotizada. También está la tasa de cambio de moneda extranjera en una inversión neta de un negocio en el extranjero. Dentro de la información a revelar están todas las informaciones requeridas dentro de la sección 11. Si utiliza contabilidad de cobertura, revelar la información de los párrafos 12.27 al 12.29, la descripción de la cobertura, la descripción del instrumento financiero designado como instrumento de cobertura, valores razonables y a la fecha en el que se informa. La naturaleza del riesgo cubierto y la descripción de la partida de cobertura, el importe del cambio al valor razonable del instrumento de cobertura reconocido o en el resultado del periodo,
el importe del cambio del valor razonable de la partida cubierta reconocida o en el resultado del periodo. También los periodos en los que se espera se produzcan los flujos de efectivo cuando estos se puedan efectuar en el resultado. Buen día, licenciado y compañeros. Gusto saludarles. Continuando con la exposición, trataremos las secciones 18 y 22. Activos intangibles distintos de la plusvalía. Sección 18. Alcance. Se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos para una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Cuando es separable, es decir, o separado, dividido de la entidad, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato de un activo o un pasivo relacionado. Surge de un contrato o de otros derechos legales independientemente si son transferibles. Esta sección no se aplicará a los activos financieros, los derechos minerales y reservas minerales tales como petróleo, gas natural. Reconocimiento. Principio general. Para determinar si reconocer o no un activo intangible, por lo que la entidad reconocerá un activo intangible como activo si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros separados que han atribuido al activo. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad, según la norma. El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Una entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas. Adquisición como parte de una combinación de negocios. Según la norma, un activo intangible es adquirido en una combinación de negocios, se reconocerá a menos que su valor razonable no pueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. Tenemos la medición inicial. Tenemos 4 secciones. Adquisición separada, adquisición como parte de una combinación de negocios, adquisición mediante una subvención del gobierno y las permutas de activo. El costo de un activo intangible de forma separada comprende el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables. Un activo intangible se adquiere en una combinación de negocios. Si se adquiere una subvención de gobierno, el costo de ese activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe. Un activo puede haber sido adquirido o cambiado o uno o varios activos no monetarios. Tenemos los gastos de periodos anteriores que no deben reconocerse como activo, siendo los siguientes: medición posterior al reconocimiento, vida útil, periodo y método de amortización y valor residual. Tenemos la medición. Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización. Tenemos la vida útil. La vida útil dice que se considera que todos los activos intangibles tienen vida útil finita, es decir, no ilimitado, ¿verdad? Tenemos el periodo y método de amortización. Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Y tenemos el valor residual, que es por último que tenemos acá. Sabemos que la norma nos indica que el valor residual de un activo intangible es 0, a menos que exista un compromiso por parte de un tercero o exista un mercado activo o pueda determinarse el valor de referencia a ese mercado. Revisión del periodo y del método de amortización. Recuperación del importe en libros menos pérdidas por deterioro de valor. Retiros, disposición y disposiciones de activos intangibles.
información a revelar. Una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá como ganancia o pérdida del periodo. Una entidad revelará las vidas útiles o tasas de amortización, los métodos de amortización y el importe en libros. La información a revelar, tenemos lo siguiente. Pasivos y patrimonio según sección 22. Alcance. Según la norma, nos establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. Mismo trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio. Esta sección, según la norma, se aplicará las participaciones de derechos y obligaciones, los contratos por contraprestaciones y los instrumentos financieros. Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o patrimonio, siendo lo siguiente: es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Según la norma, y aquí un pasivo, como todos lo conocemos, es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de beneficios económicos. Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio como patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos de la entidad. Si los instrumentos de patrimonio se emitan antes de que la entidad reciba el efectivo. Si la entidad recibe efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio. Y también en la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos en esta parte. Capitalización de las ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones. En esta parte, según la norma, nos indica que consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, que una entidad puede dar a sus accionistas un dividendo de una acción por cada 5 acciones antiguas que tenga. Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. Una entidad distribuirá el producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. Para realizar la distribución, la entidad determinará primero el importe del componente de pasivo como el valor razonable. Que no tenga un componente de conversión o un componente de patrimonio asociado similar. La entidad no revisará la distribución en un periodo posterior. En periodos posteriores a la emisión de los instrumentos, la entidad contabilizará el componente de pasivo. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. Una entidad puede negociar las condiciones de un pasivo financiero con un acreedor suyo con el resultado de que cancela el pasivo total o parcialmente mediante la emisión de instrumentos de patrimonio para el acreedor. Una entidad medirá los instrumentos de patrimonio emitidos a su valor razonable. Sin embargo, si el valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos no pueden medirse con fiabilidad, sin esfuerzo o costo desproporcionado, dichos instrumentos de patrimonio deberán medirse a valor razonable del pasivo financiero cancelado, según la norma. Muchas gracias.